Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con un nuevo video del joven. Se llama El joven y cómo ser un Cristo, la parte 3. Porque habíamos visto cómo ser un Cristo, la parte 1 y 2, pero en análisis proféticos. Y en este caso estoy poniendo la parte 3 en un video del joven porque bueno, lo explico mejor. Y bueno, sin más, lo escribe en Mar del Plata el 17 de agosto del 2020 y comienza así. Ustedes saben que en este canal, donde se suben videos del joven, se dice que tener el poder de Dios es fácil, que la comunicación con Dios también lo es. Pero yo intento y no obtengo respuesta, por lo que me di a la tarea de preguntar más y más insistentemente. Y esto fue lo que pasó en este sueño de hoy, martes por la mañana, día de liberación para mi patria y para mí. Les cuento. Mi nombre es José, sí, como San Martín, también como San José, el Padre de Jesús. Y no es casualidad, ya que llevamos el peso del nombre desde la cuna. Lo vamos agrandando a medida que pasan los años y lo vamos haciendo carne, por lo menos en mi caso. Como sea, para mí la libertad que San José le enseñó a Jesús y que San Martín quería para Argentina y Latinoamérica no era cosa tomada a la ligera, era una palabra cargada de peso que desdibujé con los años y que volvieron a tomar sentido con esta cuarentena. De repente, el privarme de lo que suponía era la libertad me obligó a replantearme un montón de cosas, y en ese replantear caí en los videos del joven y en cómo comunicarme con Dios. Esa fue mi oración desde el día 100 de cuarentena, es decir, pedir hablar con Dios. Y al no obtener respuesta, pedí con más insistencia desde hace ya 3 días. Y esto pasó, como les dije, esta mañana tipo 8 am. El sol aparecía refulgente en el cielo despejado en la ciudad de Mar del Plata. Yo, que trabajo desde casa, me levanté como todos los días temprano. Mi mujer, ajena a todos estos temas, tanto del trabajo como del campo profético, o mejor dicho espiritual, descansaba un poco más, antes de empezar el día. Los chicos dormían, luego de quedarse despierto hasta altas horas de la noche con sus juegos. No me puedo quejar, para el contexto general del mundo estamos bien, zafando económicamente la pandemia, pero con muchas ideas revolucionando mi vida, con espíritu de emancipación de este mundo que solo quería mi sangre, mejor dicho, a mi corazón simplemente volviendo sangre. Estaba en estas ideas aprender la computadora para iniciar las tareas diarias, y fue allí donde sucedió la magia. Es como si me hubiera transportado, como si apareciese en un lugar mágico. Pregunté qué era aquello al ser que apareció a mi lado, y al hacerlo, me di cuenta que era el joven del que tanto estuve escuchando. Me dijo, este es tu lugar soñado, y vaya que lo era. En este lugar, la pirámide más grande flotaba a una altura de 300 metros aproximadamente. La segunda se encontraba como a 150 metros por debajo de la primera, y la tercera, en tierra, era la más chica de ellas, y se encontraba como cerrando el caracol imaginario que descendía del cielo. Y no eran solo 3, sino que en grupos de 3, separadas por 1 kilómetro de distancia entre cada grupo, formaban un círculo enorme del cual nosotros solo podíamos ver una de sus partes, ya que estábamos a pocos metros por debajo de la más grande de uno de estos grupos. La niebla no era para nada espesa, por lo que se podía divisar la redondez de aquello, pero sin ver su fin ni su principio. El suelo era arena, en la que crecía pasto verde de entre sus granos, y el clima era templado. No hacía frío, pero tampoco era calor lo que sentía. Caminamos con el joven en dirección a ellas, y llegamos a la más pequeña de las 3 de este grupo que teníamos cerca, y fue allí, al pararnos juntos frente a ella, así de la nada, como teletransportados, llegamos a una habitación lujosa, blanca como la pirámide, brillantes sus paredes, como si la luz que saliera de ellas iluminara el cuarto. Una mesa cargada de frutas y alimentos se imponía en el centro de la habitación. Había de todo, incluso bebida. Abundante la mesa se imponía en el centro con sus colores vistosos, llamando a probar sus sabores. Pero yo solo me interesé en saber qué hacía allí, por lo que le pregunté al joven, ¿qué es esto? ¿Qué vine a aprender? Contestaste bien, dijo el joven, y yo pensé que más que contestar, pregunté, por lo que le dije, ¿qué contesté? El joven tomó la palabra y dijo, esta mesa es la primera tentación de Cristo en el desierto. Aquí tienes un lujoso banquete del que podrías ya estar sacando provecho. Lograste contactarte con el cielo, y en ese contacto puedes tú satisfacer tus deseos mundanos y materiales, representados en la mesa, o aprender las cosas del cielo, representados en mi persona. Y tú elegiste aprender, bien por ello.
Dicho esto, pasamos a la segunda pirámide, la mediana. Intuí que así era por la forma que se daba el evento. Comprendí entonces que íbamos a la segunda tentación, la de dominar el mundo, es decir, cuando el demonio le ofrece a Jesús tener poder sobre todo el mundo. En esta habitación era todo más sombrío. Una luz tenue iluminaba un libro en el centro de una tarima. Su portada decía que se llamaba La Verdad, y sentí que podía enseñar con él. Y en ese instante escuché al joven decir: «¿Puedes llevártelo contigo?» «¿Para qué lo querrías?», respondí. El joven, sereno y transmitiendo paz, me dijo: «¿Pensaste en que podrías enseñar a través de él? ¿Por qué no hacerlo?», me terminó preguntando. Pensé un momento, unos segundos, y se me venían imágenes de mí dando charlas, de personas que me buscarían para consejo, de libros que escribiría basado en estas verdades. Imagínense, tener el libro La Verdad del Cielo en mis manos. Me abriría las puertas del cielo para mostrarle al mundo la verdad. Pensé un poco más, y me di cuenta que ese libro era como la Biblia, y que por la Biblia hay tanta desunión en el mundo, porque creen entender cada uno a su manera lo que es verdad y lo que no. Lo peor es que están todos convencidos de saber la verdad, y pregunté: ¿por qué Dios, que es quien tiene que enseñarnos y a Él servimos, me muestra esto a mí? ¿Por qué no se encarga de Él de enseñarnos su verdad? ¿Soy tan poco como para siquiera comprender lo que aquí está escrito? Dicho esto, miré al joven, miré al cielo y dije en voz alta, porque sabía que Dios escuchaba: «Padrecito querido», y abro paréntesis para decirle que tengo una especial comunicación con papá. Me siento chiquito de solo unos años contemplando lo grandioso de tal ser, por lo que le hablo como si yo tendría 9 años. Pero bueno, estaba con el joven, así que me contuve un poco. Cierro paréntesis. Le decía: «Padrecito querido, vos que hiciste todo y que todo dirigís y enseñás a su hora. A cada quien le da su lección de vida. ¿Qué puedo hacer yo con esto que me pones enfrente si a ti sirvo? Si tú deseas, acá estoy para hacer tu voluntad, pero usa mis labios, mis manos y mi todo para llevar tus planes a cabo. No permitas que por mí caiga uno solo de tus hijos. Todo tuyo soy, todo tuyo soy, todo tuyo soy», repetí insistentemente. El joven, contento por lo que escuchó, me dijo: «Tu respuesta fue acertada. Tú nada puedes entender del libro salvo que el Padre te lo revele, y nada puedes enseñar salvo que el Padre te use. Por ende, entregarte al Padre es la mejor opción para transmitir algo, y es mucha mejor opción que transmitir lo que tú entiendes. Has pasado la segunda tentación, que es el dominio del mundo por medio de tu propio poder y el entender del cielo. Siempre Dios debe estar dentro tuyo, y tienes que ir por la cruz que te impone». Y pasamos a la pirámide más grande y elevada. El cuarto estaba vacío. Las paredes emitían una luz blanca, y como disfrazados de luz, se encontraban banquetas sin respaldo, en la que tomamos asiento junto al joven y pregunté: «Esta debe ser la tercera tentación». «Sí», me dijo el joven sereno y continuó: «Pero notarás que no hay pruebas, que no hay un desafío que atravesar. La habitación está completamente vacía, y es porque esta es tu habitación. Acá estarán tus pruebas». «¿Me explicas?», le dije enseguida. No entendí muy bien cuál era su punto. «Claro que sí», dijo el joven y empezó a explicarme. «Tú, al igual que miles y millones, pediste tener un diálogo con Dios, y Dios responde sutilmente al principio, poniendo pruebas en el camino. La primera es iniciarte en sus secretos, incitándote a ser bendecido materialmente. Esta enseñanza Jesús la plasma en la Biblia a través de la tentación de la roca, que representa la enseñanza en la tierra, que Satanás pide a Jesús la convierta en pan, un bien material. Jesús, consciente de esto, responde que no solo de pan vive el hombre, y rechaza hacerlo, ya que al hacerlo obedecía a Satanás y no a Dios. De esta tentación debes cuidarte siempre, al igual que de la segunda, es decir, que por medio de los secretos que Dios te revela, a causa de tu fidelidad, te cuides de convertirte en amo del mundo a manos de Satanás. El demonio estará siempre allí para ofrecerte el mundo. Lo hará a través de diferentes formas y personas, pero tú mantente firme sabiendo que el único que puede guiar al mundo es Dios a través de cada uno de sus hijos. No eres más importante que los demás, todo lo contrario, eres servidor de ellos, y Dios tu guía para dar ese servicio». En ese momento el joven hizo una pausa, y me quedé pensando en cómo se representa la tercera tentación, que es cuando Satanás lleva a la cima del templo a Jesús y pide que se tire de allí para que los ángeles lo salven. Y Jesús responde: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». ¿Qué querrá decir aquello? Y fue eso lo que le pregunté. El joven tomó la palabra y dijo sereno: «Recuerda lo que dijo Jesús,
Los envío como oveja entre lobos. Sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Quiere decir que mientras superes las dos tentaciones a cada instante, tienes la amenaza de subirte a tu templo y creerte invencible, es decir, elevarte el ego al punto de creerte intocable, y estarás tentando a Dios a que te dé una lección. Claro que los ángeles te protegerán, y claro que los caminos te serán allanados, pero debes cuidarte y escuchar a Dios en todo momento. Satanás te ofrecerá todo tipo de peleas, y tentará tu ego para que te enfrentes a poderes cada vez más grandes, pero debes cuidar que sea la cruz de Dios la que te envía a esas luchas, y no la tentación de Satanás que te hará creer invencible. Dicho esto, volví a mi casa en pleno Día de la Patria. Hace mucho que me había dado cuenta que en este mundo tenemos la ilusión de libertad. Nos venden por la tele que elegimos tal o cual cosa, a costo de entregar nuestra vida, nuestra sangre y anhelos para alimentar a nuestros hijos. Y lo peor es que cada vez tenemos menos que ofrecerles a ellos, y cada vez nos exigen más de nuestro bombeo sanguíneo. Hace mucho comprendí que la verdadera libertad en este mundo es poder elegir qué cadena nos aprisiona. Y la verdad, antes de elegir cadenas mundanas o cadenas de Satanás, prefiero entregar mi voluntad a la voluntad de Dios, que es el único que puede liberarnos. Abrazos. Bueno, gracias por hoy. Hasta acá llegamos. No se olviden de comentar, de compartir. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Abrazos.